Bueno, muchísimas gracias a la prensa por haber venido. Ahora vamos a contestar preguntas. Quería hacer algunos comentarios breves sobre lo que me trae hoy a la provincia y sobre quienes me rodean. Acabamos de tener una reunión, aunque llegué hace un ratito, con concejales, con diferentes miembros de lo que sería el Frente para la Victoria, que han tenido y que tienen responsabilidades institucionales aquí en la provincia, para repasar no solo lo que yo traigo para decir acerca de la situación económica nacional. Eso es un poco, hoy en dos actividades voy a hacer alguna especie de conferencia, intervención sobre lo que entiendo yo, desde mi punto de vista, está ocurriendo con la economía argentina, que creo que es un gran enigma para todos los argentinos, por dos factores que no quiero dejar de mencionar. En primer lugar, porque quien nos gobierna, Mauricio Macri, durante la campaña electoral se dedicó a ocultar cuál era su proyecto económico. Más allá de todos los demás aspectos de los que podemos hablar, básicamente ocultar su proyecto económico, evadir las preguntas, y cuando algunos de nosotros que teníamos o responsabilidad de gobierno o teníamos en aquel momento un papel dentro de la campaña electoral, en mi caso para diputado por la Ciudad de Buenos Aires, a tildarla de campaña al miedo. Cuando le preguntábamos, creo yo, hoy con timidez, si iba a haber una devaluación, si iba a haber un tarifazo, si iba a haber una apertura de la economía, si iba a haber un proceso de reendeudamiento de la Argentina, si iba a haber un proceso de desindustrialización y entrada de importaciones, si iba a haber un proceso, de algún modo, de participación del sector privado dentro de lo que son las empresas estatales. Yo creo que esa campaña del miedo, lo que se tildó como campaña del miedo, la verdad es que tenemos para decir que nos quedamos muy cortos, porque todo lo que en ese momento, desde el macrismo, se trató de tildar de persecución a ellos o de mentiras nuestras para que la gente tuviera temor sobre lo que iba a pasar con la economía, bueno, ha pasado, y ha pasado con creces. Yo el otro día recopilaba algunos audios de cuando hablaba en aquella época, durante la campaña electoral, y yo hablaba de un aumento de tarifas. Nunca me imaginé que iba a llegar un gobierno a la Argentina, por primera vez en la historia argentina y de la humanidad, que iba a hacer un aumento de la electricidad o del gas del 1000-2000% en todo el país. Era inimaginable. Y que eso lo iba a hacer simplemente para beneficiar a las empresas privadas. O sea que me parece que ese es un punto importante, por eso la invitación no solo a nuestro espacio político, que vamos a tener algunos encuentros, sino una convocatoria mucho más amplia a los neuquinos a que participen de estas charlas, donde no vamos a ir a alzar la bandera de que hicimos todo bien y de que nuestro modelo, nuestro proyecto, sino simplemente poder reflexionar un poco sobre lo que está pasando en la economía argentina. Yo no voy a ocultar mi filiación y mi bandería política, es inocultable, y mis opiniones, pero sí lo que quiero decir es que a nivel de la prensa nacional, uno abre los diarios de más circulación y ve los canales de más circulación de la capital federal y pareciera que vivimos en la isla de la fantasía. Y la verdad que no es así, lo sé yo, lo sabemos nosotros, lo sabe hasta el último argentino en los neuquinos. Por eso vale la pena escuchar la otra campana y poder pensar un poco en un marco de tanto agobio mediático, porque hay una verdadera cadena nacional que apoya muy fuerte las políticas económicas de Macri o oculta sus resultados. Así que me parece que es importante hablar de eso, pero también quiero decir que vine acá por la preocupación que tengo, sobre todo por el papel que me tocó desempeñar siendo ministro de Economía, con determinados sectores de la economía, con determinados sectores productivos, que siendo ministro uno tiene la visión desde Plaza de Mayo, y hasta pidiendo disculpas tengo que decir que como ministro era muy complejo por las obligaciones, las responsabilidades, a veces venirse hasta las diferentes regiones y diferentes provincias para palpar en primera mano cuál es la situación. Así que hoy aprovecho que lo puedo hacer como diputado, pero estuvimos hablando con los diputados por Neuquén, allá en el Congreso Nacional, y me hablaban de la gravedad de la situación que se estaba experimentando en diversos sectores de la economía neuquina. Para enumerarlo simplemente, la cuestión del turismo,
la cuestión de la fruticultura, indudablemente la cuestión del petróleo y la energía. 3 sectores por los que nuestro gobierno fue muy criticado, particularmente por Macri cuando era candidato, y que vendió el oro y el moro, prometió y vendió espejito de colores. Dijo que con sus políticas venía para estos sectores, turismo, para el sector fruta y para el sector energía, venía la revolución de la alegría. Y uno viene a Neuquén y lo que se encuentra son las rutas cortadas, y lo que se encuentra son los reclamos, los pedidos de los productores, sobre todo los más pequeños, en cada una de estas áreas, las pequeñas empresas de servicio, los pequeños emprendimientos turísticos, los pequeños productores de fruta. Y entonces nos damos cuenta de que alguna de esas medidas no aplicó, pero otra de esas medidas vemos hoy que eran un engaño. Nos reclamaban a mí como ministro de Economía de devaluar la moneda un montón y sacar las retenciones, porque eso era lo que iba a salvar a las economías regionales, al Alto Valle, etc. Se hizo, se devaluó, se sacó las retenciones y toda esa plata se lo quedaron los sectores más concentrados, los exportadores, los comerciantes de los grandes centros urbanos, y acá la provincia, esa famosa teoría del derrame no llegó de ninguna manera. Y no es que tengo que venir yo a decirlo, tal vez tengo que venir yo desde Capital Federal, habiendo sido ministro, a darle más visibilidad a eso que hoy no se conoce. No se conoce en la prensa nacional. El sufrimiento que están teniendo hoy los productores de fruta, el sufrimiento que están teniendo los de la industria del turismo y lo que está pasando, la verdadera calamidad, el desastre social que se está haciendo con el sector petrolero, no se conoce en la Capital Federal. Y si no se conoce, es pura y simplemente para tapar los desastres que han hecho las políticas de Macri. No por otro motivo. No solo por la cuestión porteña de que si cortan una calle finita en la ciudad de Buenos Aires, están todos los noticieros, y acá pueden cortar toda la ruta de la provincia, que no va a salir en ningún noticiero de la ciudad de Buenos Aires. No solo por eso, sino específicamente para tapar y ocultar los resultados en el sector fruta, en el sector turismo y en el sector energía de la política económica que está llevando adelante el gobierno de Macri. Sectores a los que les había prometido el paraíso. Y hoy nadie pensaba que 8 meses de gobierno y ya íbamos a tener, veía las estadísticas, no las mías, las que leía en los diarios de circulación y macristas incluso, nacional, en el día de hoy. 38% cayó la actividad petrolera. Para mí en la ciudad de Buenos Aires es un número. Para las provincias petroleras, como es el caso de Neuquén, esto es una calamidad, es un calvario. Y me cuentan, porque también tengo contacto allí con los empresarios petroleros, que en este año, olvídense, está parada la producción de petróleo, la explotación petrolera, más allá de las promesas que va a hacer Macri, porque ya incumplió las promesas que había dado, porque no les da previsibilidad económica, y fíjense, y esto contra lo que había ocurrido, particularmente, porque es lo que más conozco, desde que fui viceministro de Economía y ministro de Economía en los últimos 4 años, con la recuperación de YPF, que no paró de ir para arriba. Y hay pueblos, que me decía la gente de Cutralcó, que Anielo, otros pueblos petroleros, que nacieron al calor de las políticas de inversión desde el Estado Nacional, esos pueblos están amenazados con volverse pueblos fantasmas. Que los comercios ya han caído en un 50%, es decir, que hay un verdadero fenómeno de destrucción, de migración, de decaimiento de los pueblos petroleros que crecieron al calor del boom petrolero, que no tuvo solo que ver con lo que dicen ellos de viento de cola, porque también 2015 fue un año donde el precio del petróleo cayó y donde el gobierno del que yo fui parte tomó todas las medidas que tuvo que tomar para que eso no afectara el trabajo, la actividad, la explotación y la producción en los pueblos petroleros. Es decir, entre ellos como un protagonista indudable, la provincia petrolera por excelencia de la Argentina, como es Neuquén. Entonces, lo que yo vengo a hacer acá no solo es a traer mi visión sobre lo que está ocurriendo con la economía nacional, sino a traerles malas noticias, porque el programa económico que se está aplicando
con una filosofía de reforma neoliberal, piensa que tiene que haber menos Estado. Y todos los que están en esta sala, aún los que forman parte de medios que han sido muy críticos con nuestro gobierno y que lo son mucho menos con el gobierno de Macri, todo el mundo sabe que si no hay intervención del Estado, lo que va a pasar con la fruta, con el turismo, con el petróleo, no es nada bueno. Entonces, de mi punto de vista, hoy vamos a tener primero un encuentro con jóvenes a las 17 horas, otro 18:30 en el gimnasio de enfermería más abierto, una reunión abierta, para que podamos exponer estos puntos de vista respetuosamente con los que no piensan igual que nosotros, para mostrar qué es lo que entendemos que además se está deliberadamente ocultando sobre la realidad y la perspectiva que da el gobierno nacional. Le vendieron a los argentinos que el segundo semestre era el final del Vía Crucis. Y hoy no hay nadie en la Argentina, ni siquiera el oficialismo, que no haya pospuesto un semestre más el presunto resurgimiento de la Argentina. La mala noticia que tengo para traer es que si siguen con estas políticas económicas, es muy raro que las consecuencias sean distintas a las que hemos visto en estos primeros 8 meses de gobierno de Macri. Muchas gracias. Walter va a preguntar. Diputado, usted estuvo ayer, en este contexto que usted ha descrito, se dio la situación con Eve de Bonafini en Buenos Aires, y hace un rato estaba leyendo las declaraciones del juez, que dijo que está prófuga y son las fuerzas de seguridad las que deben analizar cuándo es el momento de llevar a cabo la orden de detención. Sí, muy bien. Miren, yo el otro día recordaba, porque en este país, desde que llegó Macri, se votó una ley que permitía el pago a los fondos buitres, bajo la promesa de que en 10 minutos iba a haber una lluvia de inversiones, y que eso era lo que estaba generando una traba y todas las dificultades, presuntas dificultades económicas que había el año pasado, porque ahora empiezan a mostrar, claro, la primera ley, ahora empiezan a mostrar las estadísticas oficiales del macrismo sobre el año pasado y de un crecimiento de 2,7%. Y no hay perspectiva para este año que no sea una caída, algunos de 1,5%, otros de 2%, otros de 3%. Y quiero recordar que el precio del petróleo ya estaba bajo, que Brasil el año pasado cayó más de lo que probablemente caiga este año, es decir que no hay excusas, es la política económica. Pero me acordaba, ¿cómo me acuerdo de que había un conflicto con el tema de los buitres? Porque el día que estábamos votando apareció una novedad judicial sobre la que se convocó la atención de toda la prensa, de la opinión pública, y estábamos discutiendo un tema judicial. Después la otra ley complicada era la presunta ley de pago a 2,5 millones de jubilados, que ya el propio gobierno está reconociendo que las cifras que dimos nosotros era la verdadera, no son más de 700.000, y para 200.000 es una miseria. O sea que la ley de pago a jubilados, que era una ley de blanqueo encubierta, era una ley de autoamnistía de los fugadores de capitales, lo que encontramos es que ese día, me lo acuerdo, porque hubo otro escándalo judicial, trataron de meter en cana o metieron en cana a otro. Hoy, ayer a la tarde, hubo en todo el país un ruidazo por las tarifas que estamos sufriendo todos los argentinos. Y casualmente la noticia es que ahora quieren llevar a la cárcel a Eve de Bonafini. El caso de Eve de Bonafini le voy a decir dónde lo estoy siguiendo yo, en la prensa internacional. Somos hoy una vergüenza internacional. Porque ¿cómo le vamos a explicar al mundo que un juez, por una causa que existe hace no sé cuánto tiempo, que Eve de Bonafini ya dio 10 veces explicaciones, que presentó toda la documentación, que hoy la tienen que llevar por la fuerza pública a declarar o detenida? ¿Cómo le vamos a explicar al mundo? Y yo digo, ¿cuál es la explicación? Macri. Lo que quiere hacer en la Argentina Macri, que ahora está persiguiendo a la madre de Plaza de Mayo, cuando el problema que tiene la gente en general no es ni la reforma política de Macri, ni la cuestión judicial de Bonafini en la causa Tiempos Compartidos, que viene en el año 2009, que quien había sido responsable hoy está libre y ahora la quieren buscar a Eve. No es eso. Lo que nos preocupa a todos es que la gente ya no llega más a fin de mes. Entonces yo puedo dar mi respuesta, pero miren la prensa internacional. Hoy todos los argentinos somos una vergüenza, porque lo que fue un orgullo internacional, el único país
probablemente, que llevó a fondo, y en estos 12 años, hasta que haya justicia para quienes fueron responsables del genocidio en la Argentina, quién es el símbolo, quienes son el símbolo, las organizaciones de derechos humanos, la Madre Plaza de Mayo, hoy tenemos una situación inversa, hoy tenemos a la justicia y a la... por un caso que nadie ni siquiera hoy puede acordarse ni explicar por qué estamos en esta instancia. Y justo casualmente, cuando ocurre algún problema social de magnitud para el gobierno de Macri, tenemos que estar discutiendo, y no te culpo a vos porque es la agenda nacional, yo también he leído los diarios nacionales. Hoy consiguió Macri que seamos una vergüenza, que estemos viendo cuándo la van a llevar con la policía a Eve Bonafini a dar una declaración que ya dio 10 veces y a explicar lo mismo que ya explicó 100 veces. Si no había ningún tipo de responsabilidad del gobierno kirchnerista de la situación que vive el país hoy. Mirá, yo sobre esto vengo hablando mucho tiempo porque a mí me llama la atención, primero, por qué este tema está puesto así en la agenda o en la opinión pública. Yo les cuento porque siendo ministro me tocó ser protagonista desde los últimos 2 años como ministro, después como candidato y después cuando perdió las elecciones el Frente para la Victoria por un punto, empezar a hacer oposición. Y yo veía que decían los diarios, como Macri había dicho que la mayoría de los problemas de la Argentina, lo dijo en la campaña, empiezo por uno que lo dijo 100 veces, el tema de la inflación se resuelve en 10 días, dijo Macri. O sea, tenían la poción mágica, la fórmula, todo para resolver todos los problemas, que evidentemente no serían tan graves. También yo como ministro decía, pero me dicen que esto es un despelote, pero querían marcar que era todo producto de la ineptitud o de la obstinación o de las equivocaciones de la política económica de nuestro gobierno. Y la poción mágica la tenía. Lo que pasa es que agarró la de otro naquel, triplicó la inflación. La triplicó sostenidamente durante meses. Entonces a mí me cuesta también ver, porque en ese momento todavía venían de la campaña diciendo que iban a arreglar todos los problemas de la Argentina en 15 minutos, los acababa de votar, cosa que nosotros respetamos a rajatabla, 51% en el balotaje, tenían la presidencia y los primeros 3 meses de gobierno no nos echaron la culpa de nada. Podés revisar los diarios, ni pesada herencia. Esto cambia cuando se empiezan a ver resultados de la política que aplica, que es una política equivocada, que es una política que está mal, probadamente, demostradamente. Lo que ellos entendían, por ejemplo, pensaban que la causa de la inflación era una tasa de interés muy baja. ¿Lo pensaban? ¿Cómo lo decían? Emiten mucho, que cuando uno emite, obviamente la tasa de interés, hay expansión monetaria. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron la tasa en 38%. Y la inflación se les triplicó. No tienen explicación. Pero por supuesto que uno puede discutir temas, la famosa autocrítica, montones. Porque es muy difícil gobernar y tomar medidas si uno no tiene una visión crítica, porque si no, no tomaría ninguna medida. Yo como ministro, mira, el procrear, el progresar, la hora 12, su beneficio, bueno, hubo una devaluación, sacamos 500 planes. Eso es parte de la autocrítica, ¿no? Uno dice, si está todo bien, no hago nada. Si hay cosas que mejorar, salgo con esto. Y si hay cosas que cambiar, la propia recuperación de YPF. No era lo que se hizo al principio, se hizo después. O sea, no es que no tengamos ese espíritu. El problema es que lo que nosotros entendemos que hicimos mal, no es lo mismo que lo que entiende el neoliberalismo que hicimos mal. Entonces es muy difícil convencerme a mí que diga como autocrítica lo que espera oír Melconian. Porque Melconian piensa que lo de YPF fue una expropiación y que hay que devolvérsela a los españoles, lo dijo desde el primer día. Que había que pagarle cualquier guita a los fondos buitres y congraciarse con el sistema financiero internacional. Vinieron, lo hicieron y no era una solución. Lo que no quiere decir que no hubiera problemas en la Argentina. Pero todo lo que estaba mal lo empeoraron. Y todo lo que estaba bien lo liquidaron. Entonces, bueno, la discusión es difícil. Y hubo un cambio de discurso en el medio que ustedes como periodistas pueden registrar a partir de marzo. Con el discurso de apertura de las sesiones, empezaron a hablar de la pesada herencia. ¿Por qué? Porque como les iba mal, le tenían que echar la culpa a otro. Entonces yo estoy dispuesto a discutir qué cuestiones quedaban por hacer en la Argentina, pero que este no era el camino. Es clarísimo.
Porque vinieron, abrieron las importaciones. Hablaba hoy con gente que conoce producción de fruta y me dice, miren, la actividad ni se ha levantado la cosecha, no se están haciendo, ha caído 70% del empleo. Y tomaron las medidas que teóricamente iban a beneficiar a todos, devaluar y sacar las retenciones, y no sirvieron para nada. Entonces era equivocado el diagnóstico, eran equivocadas las medidas, y ahora, a mí, que puedo reconocer que con el Alto Valle, sobre todo cuando hubo crisis internacional, cayeron los precios mundiales, devaluó Brasil, devaluó Rusia, al que le vendíamos toda la pera, bueno, buena parte de la pera, bueno, había problemas, y nosotros tomamos determinadas medidas. Ahora, que había cosas para solucionar, había. Ahora, así es peor. Entonces yo puedo reconocer 500 cuestiones en donde nosotros o actuamos bien pero insuficientemente, o actuamos de buena fe pero salió mal, y algunas cosas en que nos habremos equivocado, puedo reconocer montones. No coinciden con las que puede decir un Melconian, un Sturzenegger, un Prat Gay. Y hoy están aplicando sus políticas y están los resultados, no de haber corregido lo que nosotros nos equivocamos, pues tienen en la cabeza una Argentina distinta a la que hubo estos 12 años, con menos Estado, y te lo dicen en la cara, porque se vivieron en una fantasía. ¿Qué es para mí la fantasía? Un Estado que intervenga en favor del interior, en favor de los que menos tienen, en favor de las clases medias, y claro, entonces tienen salarios mejores. Antes una fantasía era, tal vez, dijeron abiertamente, comprarse un auto, comprarse una casa. Hoy una fantasía es comerse una medialuna al lado de la estufa. Pues la medialuna va a salir 100% más y la estufa no se puede pagar. Esa fantasía vivíamos, no van a convencer a nadie. Porque lo que pasó es que hicieron una redistribución en favor de unas pocas empresas, de unos pocos grupos económicos y unos pocos bancos que sí tuvieron la revolución de la alegría. Y pueden seguir tratando de convencer a la prensa, a los periodistas y a la gente de que no, de que todo lo anterior fue una fantasía y de que todo lo que ellos hacen es para arreglar una crisis que nadie vio. La crisis la están creando ellos. Y yo no digo ni que sea fácil, ni que estaba todo bien, porque me tocó experimentarlo. Y ustedes vieron el esfuerzo que hubo que hacer para que, por ejemplo, la crisis de Brasil no generara desempleo en la Argentina, para que, por ejemplo, una devaluación no se fuera a los precios, y era reunirse, era discutir con los sectores todos los días. Pero estos han dejado las cosas en libertad. Y acá tenemos el resultado para las mayorías populares. Una consulta. ¿Las causas judiciales generan cimbronazos en el partido o son vistas como simples manipulaciones mediáticas y políticas? Porque incluso se hablaba así, comentarios de pasillo, se hablaba de que la instrucción fue una causa judicial por semana. Sí, yo creo que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Nosotros pensamos, todos los que estamos sentados en esta mesa, el Frente para la Victoria, que los hechos de corrupción hay que castigarlos. Hay que juzgarlos y hay que castigarlos. Eso es lo que nosotros pensamos de los hechos de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que hay una justicia que actúa con dos velocidades. Por eso es lo que vos planteás, ¿no? Que en el caso, cuando son denuncias, porque ha habido en estos 8 meses, aún con el cerco mediático que hay, muchísimas denuncias de corrupción contra el partido hoy gobernante. Que además el propio presidente tiene 268 causas penales. Pero claro, cuando las causas son de un lado, la justicia actúa, lo cual está bien, o en principio está bien, y hay todo un show montado sobre la cuestión mediática, que ya no está tan bien, se filtran todos los datos de declaraciones de los expedientes, las fotos, que no está nada bien, aún poniendo en riesgo la seguridad de la gente, todo eso está muy mal, pero nosotros queremos que la justicia actúe con equidad para todos, porque no creemos que la política es corrupción, de ninguno de los dos lados, y nos parece que hoy se está tratando de instalar esta cuestión, y eso tiene que ver también con una justicia que no actúa rápidamente. Y voy a hablar de mi caso personal porque me resulta más cómodo, porque lo conozco muy bien. A mí me han acusado, ya que estoy acá, de cobrar 400.000 pesos en YPF. Tapa de Clarín. Nunca salió la desmentida. Yo salí por todos lados a decir, muestro los recibos, es mentira, es mentira, es mentira. Creo que hoy la mayoría sabe que es mentira. No la mayoría, porque esa mañana TN y un montón de medios repetían que yo cobraba 400.000, te lo dice la radio, te lo dice la televisión, alguno lo habrá creído y todavía lo cree.
y me dirá que soy un chorro. Ahora, ¿qué pasó? Un abogado que después resultó que era muy vinculado al PRO presentó una denuncia. Esa denuncia todavía está marchando por enriquecimiento. Y no la resuelven en años. Entonces, yo digo, si las cosas se resuelven rápidamente, con equidad, con una justicia que tenga esa venda que debería tener y que juzgue de igual manera a unos a otros, ya sea porque se lo encuentra con plata o porque se le encuentra plata en Panamá, como bien ha demostrado la causa que ha presentado el compañero diputado. Entonces, bueno, que se investigue todo, y no quiero decir con esto porque los otros son corruptos, nosotros no lo quiero decir. Quiero decir que la corrupción se castigue, pero que se haga rápidamente, que se haga con equidad, que se haga sin sospechas, sin circo mediático, que actúe la justicia y después que la sociedad sepa, ya no juzgue, prejuzgue, sepa qué hizo cada uno. Porque en mi caso particular no me llevé ni una goma de borrar. Entonces, a mí el punto de tratar de manchar, ya sea por la corrupción, incluso el intendente Lanús, la vicepresidenta, todos esos casos que hay dando vueltas, que se le encuentra, yo a veces pienso, y no para sacarme el fardo de encima de nuestro partido, pero digo, ¿qué pasa si me hubieran descubierto a mí que tenía $50.000 en mi casa sin declarar? Estaría con el casco y el chaleco. No me cabe ninguna duda, y todas las cámaras todos los días. Así que ahí hay una disparidad que no le quita responsabilidad a los que cometieron errores o delitos. No le quita. Pero que tenemos que mirar con mucho ojo porque va a bastardear finalmente la persecución de la corrupción. Y nunca vamos a saber quién cometió un delito de corrupción si esto sigue de esta manera. Así que el resultado va a ser el contrario. No vamos a saber, vamos a sospechar todos de todo. Y vamos a creer que la justicia tiene parcialidad, que persigue a unos y otros no, que cuando los persigue que son cosas verdaderas y cosas que no, y que lo hace lentamente en algunos casos para que sobre algunos 2 años quede el velo de sospecha. Entonces diga, a este está juzgado por tal cosa. Yo también lo digo para el caso de Macri. A mí me gustaría que a Macri rápidamente la justicia se pronuncie sobre los Panama Papers. Rápidamente, que diga, se juzga y que lo haga como corresponde, ateniéndose a la ley. Porque si no, hasta nosotros vamos a poder decir, pero Macri está acusado. Yo no quiero eso. Quiero que lo resuelva rápidamente, con equidad, con justicia, que es lo que pedimos todos para estos casos. ¿Dónde termina el gobierno de Macri? ¿Puede ser que tenga un shock de inversión extranjera o con deuda? Mira, yo he hablado con inversores extranjeros y basta leer los informes de los bancos de inversión extranjeros también. Basta verlos. Cuando uno los lee, no están recomendando invertir en la Argentina. Bancos incluso internacionales que han sido colocadores de los $27.000 millones de deuda que colocó la Argentina. Yo no sé si puede colocar muchísima más deuda y tampoco sé qué pasó con esa plata. Porque acá en Neuquén no está, en YPF no está, en los pozos de petróleo no está, en la represa no está. ¿Dónde está esa plata? Y los bancos de inversión que le prestaron plata y que hicieron un negocio porque terminaron prestándole al 7, al 8, cuando nos habían dicho que le pagábamos a los buitres y pasábamos a la tasa que paga Uruguay, que paga Bolivia, que paga en otros países 3%. Y no es así. No ha sido así. ¿Y qué ponen los bancos de inversión? No sabemos para dónde va el gobierno. No sabemos qué tipo de cambio vamos a tener a fin de año. No lo saben los empresarios, no lo dice el gobierno, no lo sabemos. ¿Qué va a ser? ¿22, como dice alguna parte del gobierno? ¿15, como dice otra? ¿17? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? ¿Se viene un gran ajuste? ¿Va a haber más tarifazo? No sabemos nada. O sea que nadie sabe qué es lo que va a pasar con la economía argentina dentro de 15 días. Y esto les quiero decir que a mí como ministro de Economía me preocupaba, y hoy como exministro me preocupa. Me parece que el gobierno de Macri no tiene plan económico, que está siendo dirigido por los sectores de poder, nacionales y extranjeros, que le imponen diversas medidas. Yo lo conozco porque cuando era ministro me venían a pedir que diera un tarifazo, que devaluara, que tomara deuda. Ahora, ¿qué pasa?
los que me venían a pedir a mí que hiciera esas cosas, hoy son funcionarios del gobierno de Macri. Entonces van y lo hacen, y tironarán para un lado y para el otro. Esa es mi preocupación, no se puede saber. Ahora, ¿qué es lo que digo? Si el gobierno de Macri toma las medidas adecuadas, no en favor de los sectores más concentrados, sino en favor de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de los empresarios pyme, de las economías del interior, de los pequeños productores, si empieza a tomar esas medidas no va a ir bien y no se va a ir a ningún lado. Y todos vamos a estar satisfechos porque estamos trabajando para que pase eso, para que Macri, que ganó las elecciones, tome las medidas adecuadas. Ahora nos encontramos con una barrera de dogmatismo y con todas estas cuestiones de distraer, de no discutir los temas, de imponer políticas porque se las piden determinados empresarios. Así que es muy difícil saber qué va a pasar con la economía argentina. Diputado, se conoció que el balance de YPF en el último trimestre se conoció que perdió alrededor de 700 millones de pesos. ¿Qué análisis hace usted de la realidad de YPF que es tan importante para nuestra provincia? Sí, fíjense, a nosotros nos decían que íbamos a usar YPF, me acuerdo en el momento de la recuperación de YPF, que íbamos a usar YPF para financiar al gobierno nacional, que lo íbamos a usar de caja. Se cansaron de decirlo. Y la verdad que el plan de inversión que llevó adelante YPF fue un plan que revirtió lo que había ocurrido cuando era de gestión española, de la gestión Repsol, y fue uno de los planes de inversión de YPF más grandes de los que se tenga memoria. Y el Estado Nacional, a través de la ley de presupuestos que presentó el Parlamento, creó un fondo para la inversión hidrocarburífera que aplicó YPF. Y lo aplicó para que YPF invirtiera. Es decir, que el volumen de inversión de YPF se triplicó durante nuestra gestión. Y todos decían, entonces YPF va a tener pérdidas. Y los balances de YPF no daban pérdidas, daban bien. Y pasa como pasa con la economía. Pasa con YPF como pasa con la economía. Cuando se aplican políticas de austeridad y los gobiernos dicen que van a gastar menos y recaudar más para generar un ahorro, el resultado es el contrario. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se retira, la economía se pincha, y cuando se pincha la economía hay menos actividad, y cuando hay menos actividad el gobierno recauda menos, y el ajuste es permanente, y no termina nunca como nos pasó en los 90. O sea, yo creo que en YPF la pregunta que le podemos hacer al gobierno de Macri es qué modelo de YPF quiere. Nosotros pensamos que YPF era una empresa central para mantener la actividad y la inversión, particularmente la actividad vinculada a la exploración petrolera, que es algo que en muchos países del mundo, y lo voy a revelar acá porque fue algo que me dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, en ese momento David Poneman, que me dijo que el petróleo no convencional, la gran inversión en el petróleo no convencional de Estados Unidos, la hizo el Estado. Y uno recuerda la historia gloriosa de YPF, que también quien tuvo que poner la plata para la inversión de mayor riesgo es el Estado. Después probablemente venga la inversión privada a poder sacar frutos, pero es raro que el sector privado, más en un marco de petróleo más barato, corra el riesgo del desarrollo original, de la incubación en las áreas donde hay mayor riesgo. O sea que seguramente si no es el Estado no sea nadie. Y si es una YPF manejada con criterios privados, probablemente no lo hagan. O sea que estamos en un momento donde el gobierno de Macri tiene que explicar cuál es el proyecto, cuál es el plan de negocios y cuál es el modelo que tiene para YPF. Muchos pensaban que Macri iba a estatizar YPF. Y sorprendió incluso a sus partidarios. Me acuerdo que hasta lo chiflaron. Cuando Macri anunció, después de las PASO, que no se iba a estatizar ni aerolíneas ni YPF. Se oían chiflidos de los partidarios del PRO.
porque algunos pensaban que si venía y ganaba Macri tenía que privatizar YPF. Claro, porque los economistas, muchos de ellos, los responsables de la energía, muchos de ellos, siempre han dicho que era un error estatizar la mayoría del paquete accionario de YPF. Incluso lo votaron en contra en el Parlamento. Por eso no era raro, ni es una chicana política, pensar que el PRO no estaba de acuerdo con un YPF estatal. Pero claro, habrán leído las encuestas. Y yo lo dije en ese momento, debe ser Durán Barba y la gente del marketing político la que le dijo que no hablara de privatizar YPF, porque la mayoría de las encuestas mostraban que el pueblo argentino casi en su totalidad estaba de acuerdo con que YPF fuera estatal. Y ahora Macri llegó al gobierno y ha puesto a la gestión de YPF, y ha puesto a la gestión de aerolíneas también, que fue tan importante para el desarrollo del turismo. Me hablaba gente de San Martín de los Andes recién, que se pasó de 2 vuelos a 8 vuelos a San Martín. Y entonces que así se desarrolló muy fuerte la actividad turística, y eran vuelos de aerolíneas. Ahora lo que le tenemos que pedir al gobierno de Macri, que efectivamente hay que reconocer que no llegó y privatizó, lo que le tenemos que pedir al gobierno de Macri es que nos diga qué quiere hacer con estas empresas. Porque si las pone a funcionar con un criterio privado, que no nos sorprenda, va a actuar como un privado. Va a mirar solamente el renglón de la rentabilidad empresaria, y entonces el resultado va a ser que la actividad va a reducirse. Y paradójicamente, creo yo, les va a ir peor a esas compañías. Y empezamos en esa espiral que terminó con la privatización en base a datos como lo que vos me exhibís. Pierde plata, ¿cómo puede ser que todos los argentinos paguemos esto? Pero es el plan de negocios liquidacionista, es el plan de negocios de austeridad y de retiro y de menos énfasis y de menos ímpetu en el trabajo de las compañías estatales el que termina generando la pérdida. Y finalmente, lo que es la causa de la privatización, que es la pérdida, es generado como resultado del uso de las mismas políticas que van a desembocar en esa privatización cuando se gestiona la compañía.